Hace más de 4.000 años, en medio del desierto, alguien construyó la estructura más grande de la antigüedad. Esa estructura fue la Gran Pirámide de Giza, la cual está alineada con el verdadero norte y con una precisión que muchos edificios modernos pues, no han conseguido, ¿no? hasta la fecha. Pero lo más extraño es que no sabemos exactamente cómo se construyó todavía a día de hoy. Entonces, verdaderamente, habría que hacerse una pregunta. ¿Estamos seguros de que sabemos quién construyó esas pirámides? Bienvenidos Noctámbulos Despiertos. Hoy tenemos aquí de vuelta a Johnny del canal Hoy Vamos a Pensar. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Noctámbulos Despiertos otra vez. Me lo pasé genial la última vez y estoy seguro que hoy también lo vamos a pasar muy bien. Sí, señor, hoy va a ser un tema que yo creo que también lo vamos a volver a petar de nuevo. Bueno, como ya habréis visto un poquito antes de la intro, ¿no? El pequeño clickbait que hemos hecho, este denunciado, ¿no? Sobre lo que vamos a hablar hoy, y es uno también de los grandes temas, ¿no? De en cuanto al misterio se refiere, conspiraciones, bueno, podéis llamarlo como queráis. Y este es un tema el cual son las pirámides de Egipto, ahí, en la meseta de Giza. ¿Qué te parece este tema a ti? A mí en lo personal puede ser que sea mi primer misterio, mi primer curiosidad desde muy pequeñito. O sea, recuerdo que mis padres fueron a Egipto cuando yo era muy pequeño y trajeron un montón de cosas y bueno, en el salón tenemos diferentes cuadros que son papiros y siempre he tenido una especial, no sé, me ha dado un gustillo y vamos, desde muy pequeño me he visto todos los documentales que me caían en mis manos y vamos, es una pasión personal que tengo con las pirámides. Sí, señor, me parece que ahí los dos la compartimos. Bueno, tú y yo ya lo hemos hablado off the record, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de estas tres pirámides más la Esfinge, ¿no? Que están situadas en la meseta de Giza? Bueno, ya es un tema que también lo vamos a tocar el tema porque en el programa, porque es un temazo también el sitio donde están. Yo me he estado mirando un poquito el tema que me has preparado y eso, y bueno. Ahí tenemos las tres pirámides, la de Keops, Kefren y Micerino, ¿no? ¿Es? Si no me equivoco, Eso sí. es. Y bueno, que siempre la gran olvidada, ¿no? Que es la Esfinge. Entonces, vamos a pegar un repaso por todo el misterio que traen las pirámides. Vamos a hablar especialmente con datos, que yo creo que eso es lo que más vamos a remarcar en este programa. Porque al final los datos yo siempre he dicho que son demoledores, tío. Y en Eso este es. caso, más que nunca, porque, bueno, todos conocéis la supuesta manera oficial de cómo se construyeron las pirámides, más o menos. Habrá gente que más interesada en el tema, habrá gente que menos. De todas formas, hoy vamos a tocar estos temas también. Y bueno, siempre habían levantado, ¿no? muchas dudas sobre si estas maneras de las que se dicen que se levantaron las pirámides fueron así o no. Y yo creo que da para un gran debate, ¿no? Para un Eso es. gran tema como el que vamos a hablar hoy. Y luego, pues otras teorías también, ya oficiales, no oficiales, sobre también lo que son las pirámides. Si quieres podemos hablar un poquito sobre este tema y tal, que sería Eso es. bueno, la parte de la manera que fueron construidas, pues también vendríamos a hablar de lo que podría significar para que las hicieron, porque bueno, todo el mundo sabe que se dicen que fueron bueno, para meter a los faraones allí una vez fallecidos, pero bueno, ahí podemos discrepar un poquito con la parte oficial, ¿no, Johnny? Eso es. Nosotros vamos a poner datos y vamos a dejar a la gente que piense a través de esos datos. ¿Vale? Vamos a tener una visión de ingeniero, no de visitante. Y vamos a ver si esas cosas que nos dice la oficialidad tiene algún sentido en términos de ingeniería. ¿Vale? Y bueno, yo lo que quería decir es que antes de empezar, pedirle a la gente que tenga algo muy en cuenta. Según la versión oficial, estamos hablando de algo que ocurrió hace 4.500 años. Eso es importante, porque muchas veces analizamos estas obras desde nuestra mentalidad moderna, dando por hecho herramientas que simplemente no existían en aquella época. Piensa que no conocían ni la rueda, pero es que no tenían poleas. No se conoce de que tuvieran grúas.
acero, qué decir de maquinaria o instrumentos de precisión. Y sin embargo la explicación oficial sostiene que todo esto se consiguió usando básicamente herramientas de cobre, martillos de piedra, cuerdas, que además no solo servían para arrastrar los bloques, también tenían que medir las distancias con esas cuerdas, trazar ángulos, nivelar el terreno, y todo ese esfuerzo era físico, hecho solo con personas, ¿sabes? Gente tirando una de una cuerda de otra para nivelar, o yo qué sé, estamos hablando de fuerza humana, ¿vale? Entonces, bueno, una vez situados en ese contexto, ¿vale? Si uno se pone en la piel de un ingeniero o de un perito industrial, lo primero que se pregunta es, ¿realmente encaja esa explicación con el resultado que estamos viendo? ¿Vale? Porque eso es lo primero que tenemos que plantearnos, ¿vale? Entonces, Sí, bueno, por eso quería que antes incluso de hablar de las pirámides o de la esfinge, ¿vale? Vayamos a algo que me parece muy interesante y no se suele comentar, ¿vale? Que es la propia meseta de Giza, ¿vale? Porque el primer desafío que se tuvieron que encontrar allí era preparar el terreno, ¿vale? El terreno es piedra caliza, ¿vale? La Gran Pirámide además se levanta sobre una base cuadrada de 230 metros de lado. Eso, en números, es una superficie de 53.000 metros cuadrados, directamente sobre esa roca caliza natural de la propia meseta, ¿vale? Y esto es importante aclararlo, porque muchas veces se imagina que simplemente aplanaron el terreno, ¿vale? O echaron arena o lo que fuera, pero no fue así. Todavía la gente cuando camina por la meseta de Giza puede verlo. En la base está literalmente tallada en la propia roca, ¿vale? Entonces, en muchas zonas aún se distinguen hasta escalones naturales donde se fue cortando la piedra, ¿vale? Es decir, no se trató simplemente de rellenar o compactar el suelo. Hubo que cortar la roca madre para crear una plataforma perfectamente nivelada. Y eso no era tierra ni sedimentos, era roca caliza, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que a un ingeniero le desconcierta. Porque cuando lo analizas, la base de la pirámide está nivelada con una variación de apenas unos centímetros en toda la superficie. Eso es una locura, en piedra, ¿vale? Entonces, para entender esto, lo que significa, hay que visualizar las dimensiones. Estamos hablando de una distancia de 230 metros entre esquinas. Conseguir que toda esa superficie esté prácticamente al mismo nivel, eso es complicadísimo. Eso se hace hoy con estaciones topográficas que se ponen, niveles ópticos, láser, incluso GPS, ¿vale? Hay máquinas de GPS que lo hacen para conseguir esos niveles. No estoy hablando, o sea, para conseguir ese nivel, ni siquiera mejor, ¿vale? Y luego, claro, excavadoras para cortar y cosas que pueden facilitar el trabajo. Pero esto se hizo hace 4.500 años, ¿vale? Y allí no había nada de esto. Allí había martillos de piedra, cuerdas, cobre, ¿vale? Y muchas personas, ¿vale? Entonces, bueno, esto era lo primero que quería comentar sobre la base, ¿vale? Que la gente no habla mucho de ello, pero que es una locura, ¿vale? Solo pensar en cómo empezó la obra. O sea, yo he leído que pudieron tardar casi entre 5 y 10 años en hacer la base. Las estimaciones oficiales, ¿vale? Así que imagínate, si tardaron 20 en hacer la pirámide, tardaron casi la mitad en hacer la base, sí, ¿vale? Que hoy vamos a dar datos demoledores en cuanto a ese aspecto. Y bueno, antes de empezar el programa, quería hacer un pequeño aviso bueno, todo esto lo que vamos a hablar. Muchas cosas son cosas oficiales y otras cosas, pues bueno, son cosas alternativas que nosotros no proceden de nosotros, sino ya directamente, pues nosotros podemos creerlas más o menos, pero bueno, nosotros aquí las vamos a exponer. Son datos que ahí están, cada uno puede cogerlos como quiera y darle una vuelta y bueno, en la quietud de cada uno pues está el sí creerlo o no creerlo. Y bueno, pues antes de empezar ya directamente a meternos con el programa, quería comentar, pues como siempre, en tu canal, hoy vamos a pensar, Johnny, ya lo veréis que lo tendréis ahí como
como colaborador, así que nada, simplemente pues seguirlo, suscribir a su canal porque tiene vídeos que son muy, muy, muy buenos. Y bueno, creo recordar que redes sociales no tenías, ¿no, Johnny? No, hago No. solo YouTube. Vale, perfecto. Y nada, pues a nosotros Noctámbulos Despiertos, pues ya nos conocéis, como siempre, aquí en YouTube. Tenéis el podcast en audio en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y bueno, en redes sociales, pues nos tenéis en Instagram, TikTok y en X para seguirnos. No os olvidéis, por favor, pues de darle like, compartir y suscribir este programa. Y siempre que os interese un poquito la cosa, pues si hay alguna cosa que queráis comentar, pues ahí tenéis la caja de comentarios. Y bueno, nosotros siempre estaremos encantados de contestar. Pues bueno, vamos allá. Johnny, ¿estamos preparados? Seguimos. Venga. Perfecto. Una vez Pues terminada nada. la base, bueno, sí, perdón. Sí, no, no, sí, bueno, que vamos a ponernos, ¿no? Con un poquito con el tema este de Sí, los problemas, ¿no? De la construcción, como bien has arrancado tú. eso Pues es. venga, dale. Eso. Quería contar bueno, que como hemos visto, ¿sabes? Que hacer la base no es nada fácil y aún no hemos puesto ni uno de los 2,3 millones de bloques que tienen solo una pirámide, la Gran Pirámide, ¿vale? Entonces, quería contar además un detalle curioso, ¿vale? Que es una pequeña historia y que también para entender el contexto, ¿vale? No existe ningún documento egipcio que describa las construcciones de estas pirámides como tal, ¿vale? Esto es curioso porque la civilización egipcia era extraordinariamente meticulosa en su documentación de su historia. O sea, decoraban templos, tumbas, con jeroglíficos, contaban absolutamente todos, campañas militares, cosechas, sequía, ceremonias religiosas, la vida cotidiana, ¿vale? Sin embargo, cuando buscamos relatos contemporáneos de su época, ¿vale? Como Herodoto o cualquiera, ya no había documentos oficiales, ¿vale? Entonces, todo lo que se ha dicho son a través del boca a boca, ¿vale? Hay algo también muy curioso, ¿vale? Que estas tres pirámides estuvieron cerradas. O sea, cuando en la época de los egipcios, ahí no había nadie, no entraban los egipcios dentro, ¿vale? La primera vez que se fue abierta fue en la Edad Media. Fue un califa que se llama Al-Mamun, ¿vale? Que fue alrededor del 820. Esa es la primera vez que alguien entra por primera vez en la pirámide, Y ¿vale? por la Ni fuerza, siquiera además. los propios egipcios, ¿vale? O eso está claro que los griegos ya la encontraron cerrada, ¿vale? En el Sí. siglo V. Entonces realmente no se sabe si alguien ha estado dentro o no, ¿vale? Entonces es curioso porque en el 820 excavaron un túnel y llegaron a entrar en la pirámide solo en una zona, ¿vale? De hecho hoy creo que si tú entras en la Gran Pirámide, el acceso turístico no es la Ese es entrada, sino el es esa pasaje. entrada que forzó, ¿vale? Esta persona. O él no fue, pero fue su expedición que él montó, ¿vale? Y por eso el túnel se llama, creo, el túnel de Al-Mamun, ¿vale? O sea que cuando tú entras en la Gran Pirámide entras como entró él, ¿vale? Entonces, es importante saber eso, ¿vale? Porque cuando entraron, ¿vale? Esto está escrito en los documentos, ¿vale? Cuando entraron descubrieron algo increíble. ¿Sabes cuántos jeroglíficos hay dentro de la Gran Pirámide? Ninguno. No hay ninguno. Eso lo puso Al-Mamun en sus textos, que no encontraron un solo jeroglífico dentro de la pirámide. ¿Vale? Una civilización obsesionada con escribir todo en las paredes. Totalmente. Casualmente, el monumento más grande jamás construido por ellos no tiene ni un solo jeroglífico. ¿Vale? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo no firmaron su obra? O sea, ¿cómo no hay una documentación de la Cámara del Rey? Claro. ¿Sabes? Es imposible casi tallar ese material. ¿Cómo no dijeron cómo lo hicieron? ¿Sabes? No sé. Yo te pregunto, Alberto, ¿tú crees que Sí. todos los jeroglíficos externos en otras construcciones que no son la Gran Pirámide, a lo largo de todo Egipto, crees que las escribieron quienes las hicieron o quienes las encontraron? ¿Vale? En los templos de Abu Simbel, todos esas increíbles que son contemporáneos, ¿vale? Ahí es donde se ve la grandeza de ese momento. Exacto. Ahí hay jeroglíficos, pero son externos. Y mi pregunta es esa, ¿tú crees que los escribieron los propios creadores de esos monumentos o los que los encontraron? Eso ya es simplemente un poco de por pensar más allá, ¿vale? Sí. Es un tema en sí mismo.
No, no, es que ya es este dato ya el primero demoledor, ¿no? Que lo que dices tú, una de esto que estaban obsesionados, ¿no? O sea, con eso, con jeroglíficos, bueno, escribir en pergaminos, en paredes y tal, y de golpe porrazo deciden hacer esta megaestructura, ¿no? Y en su interior no deciden hacer nada. Luego, bueno, tampoco a nivel de construcción tampoco. O sea, es un dato que yo creo que ya de entrada te tiene que chocar, ¿no? Todos los templos egipcios que tienen puertas, tienen dentro, están plagados. Sí, Plagadísimos, ¿sabes? Entonces no es que no lo hicieran en algunos sitios, ¿vale? No, no. En el Valle de los Reyes igual. ¿Sabes? Cuando encuentran algo, saben quién ha sido porque lo tienen escrito, ¿sabes? claro. Está todo documentado. Entonces, qué casualidad que estos son unas tumbas y ni siquiera ponen dentro de quiénes son, ¿sabes? Tampoco había cosas funerarias cuando, ¿sabes? Me refiero toda la parafernalia que se montaba alrededor de una muerte real de Sí, embalsamamiento y comida y bueno, les ponían de todo, ¿sabes? Para su otra vida y ahí no había nada en la Gran Pirámide. Así que yo creo que fueran tumbas es algo que no tiene mucho sentido. No sé para qué yo, las hicieron, pero yo creo para que un tampoco. hombre descansara para siempre no creo que fuera, ¿vale? Y Yo creo que esa bueno, es la voto que nos han vendido, pero yo creo que no. Yo, eh, pues es mi manera de pensar, es ¿eh? en nuestra es una visión, ¿vale? Hay que respetarla y ya está, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, quería destacar esto porque, claro, todo lo que vayamos a contar ahora es prácticamente cosas que personas han deducido. No son cosas que han visto No en solo, un documento. exacto. Entonces, lo que yo te voy a contar ahora son los números, ¿vale? Reales y ya está. No te voy a contar cómo las hicieron ni nada de raro. Te voy a decir lo difícil que es hacer eso con números, ¿vale? Así que voy a empezar con la Gran Pirámide. Bueno, de hecho voy Sí. a solo hablar de la Gran Pirámide porque es la más famosa, aunque las otras dos tienen cosas increíbles cada una, ¿sabes? En Micerino hay un sarcófago que es increíblemente el más bonito casi de todos, ¿sabes? Ujú. Y bueno, pero vamos a centrarnos en la Gran Pirámide, que es Ahí increíble, está. ¿vale? No, no, y vamos con el tema porque aquí este es uno de los temas que más me gusta en cuanto a las pirámides, que son los datos de modeladores con el tema del peso, ¿no? El transporte, la logística y Eso. tal. Esto me encanta este tema, vamos, es una pasada, así Se, que vamos allá. se estima, ¿no?, que la Gran Pirámide de Giza tiene un peso aproximado de 6 millones de toneladas, ¿vale? Para tener una referencia visual, ¿vale? Le dije a ChatGPT que me pusiera ejemplos, ¿no? Que son 6 millones de toneladas, ¿no? Y me dijo que, por ejemplo, son 1.200 Torres Eiffel. Y ciudades de 100.000 habitantes pesan menos, ¿vale? La basura que genera una ciudad como Madrid pesa menos en un año, ¿vale? O sea, estamos hablando de un peso que es una locura Absurdo. para solo 230 metros de lado, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Pues bueno, esos 6 millones de toneladas están formados con 2,3 millones de bloques, ¿vale? Que los bloques son de piedra caliza, ¿vale? Ya de por sí es un material bastante duro, ¿vale? Pero es que esos bloques pesan 2,5 toneladas, ¿vale? Imaginemos un coche moderno, ¿vale? Un coche moderno sin ruedas, Pues, ¿vale? Pesa eso, ¿vale? Pesa un sub, ¿sabes? Como un sub, ujú. digamos, ¿vale? Pero si juntamos todos estos datos, ¿vale? Y vamos a la documentación oficial, ¿vale? Que dice que esta construcción se hizo en 20 años, ¿vale? Durante el reinado del faraón Khufu, que luego los griegos lo llamaron Keops, ¿vale? Pero Keops, ¿vale? Ujú. Entonces, haciendo un simple cálculo con estos tres números que os acabo de dar, los 2,3 millones de bloques dividido en 20 años y divididos en los 365 días que tiene un año, eso da como resultado que tenían que poner un bloque cada día ponían 315 bloques, ¿vale? Todos los días, sin vacaciones, durante 20 Nada, años nada. seguidos, ¿vale? Si lo analizamos como un ingeniero, como hemos hecho al principio, ¿vale? O como un perito industrial, esto implica un flujo constante de trabajo, sin parar, Inhumano. ¿vale? Donde cada bloque debe extraerse de una cantera, cortarse,
transportarse, desplazarse hasta la meseta, elevarse hasta su nivel correcto y colocarlo con precisión. Y todo eso 315 veces al día. Sin máquinas, sin motores, sin grúas, solo con cuerdas y fuerza humana y rampas, que pobrecitos esos que tuvieran que tirar de las rampas, ¿vale? Y luego, es una locura solo pensar que eso pueda que alguien lo dé por válido, ¿vale? Sí, Debe de haber otra explicación. Ahora se ha hablado mucho de los canales de agua. Hoy no vamos a pensar en esas cosas. Solo quiero mostraros lo difícil que es hacer esto con números, ¿vale? Ya está, ¿vale? Así y si me permites... ¿Puedo añadir una cosita? Claro. No, que por ejemplo lo que tú dices, que son 315 bloques diarios, aparte de la logística para llevarlos hasta allí, el tallarlos y demás, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, todo el mundo conoce los días del año y sabemos que hay días que son más largos y hay días que son más cortos. O sea, esto me imagino que si se hizo así, todo tuvo que ser con luz del día. O sea, hay que tener en cuenta que habría días que a lo mejor tenían 12 horas de sol y había algunos que tenían más, pero claro, los días cortos, porque claro, no puedes estar permitiendo trabajar también las 24 horas a todo el mundo, que eso es otro tema. Luego también además lo más importante son las horas de sol, porque esto no creo que se pudiera hacer de noche, porque bueno, aparte todos sabemos que el calor que hace durante el día, luego por la noche es frío. Y luego aparte que al final la gran mayoría de esta gente que tuvo que trabajar supuestamente necesitaría un descanso, aparte de un alimento, que eso también es un tema que vamos a tocar. Eso, ¿No, Johnny? Eso es así. De hecho, esa iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién construyó las pirámides? Y no me refiero a si fueron egipcios, extraterrestres, no. La pregunta es más básica. ¿Qué tipo de trabajadores podían realizar un proyecto de esta complejidad? ¿Vale? Porque este tipo de obra requiere organización técnica, planificación, supervisión, mano de obra experimentada como mínimo, ¿vale? No basta con reunir a miles de personas y ponerles a empujar piedras, ¿vale? Esto es una obra maestra, ¿vale? La explicación más repetida, la que yo he estado leyendo muchas veces y he estado para el vídeo lo he vuelto a repasar, ¿vale? Más o menos lo oficial es que participaron entre 20.000 y 30.000 trabajadores, ¿vale? Muchos de ellos campesinos, ¿sabes? Reclutados temporalmente, ¿vale? Durante las crecidas del Nilo, ¿vale? Que eso dura poco, ¿sabes lo que te digo? Durante pocos meses del año. Entonces, bueno, aquí empiezan a aparecer problemas serios, ya lo estamos viendo. El primero es la cualificación, ¿sabes? Tú no puedes pretender llevar de manera forzada a campesinos, esclavos, y simplemente salga la obra más perfecta del antiguo mundo, ¿vale? Mover bloques de varias toneladas y colocarlos con esa precisión, ¿sabes? Dentro de una estructura geométrica que ahora veremos, que no es solo haber decidido poner X bloque ni nada, no, es que todo tiene un mensaje en la pirámide, ¿vale? No es solo bloque más bloque, ¿vale? Y no es simplemente empujar piedras hasta arriba, ¿vale? Vamos a pensar que la población de Egipto tenía más o menos 1 millón de personas, he estado informándome en esa época, ¿vale? Movilizar a 20.000 campesinos tiene un problema, ¿no? Si no cultivan, ¿de qué comen todo el país? Y de hecho, la pregunta sería, ¿y de qué se alimentan esos 20.000 campesinos? No, porque claro, un trabajador realizando ese esfuerzo necesita comer, ¿vale? Como mínimo, ¿vale? No puedes darle ahí ajos o trozos de pan, ¿no? Dices que estás moviendo toneladas de toneladas, ahí necesitas comer, si no se muere. Y entonces, calorías. Haciendo unos cálculos, que estuve también con ChatGPT preguntando cómo podíamos calcular esto, me comentaba que para alimentar a esos 20.000 o 30.000 campesinos, posiblemente se necesitara entre 40 o 50 toneladas de comida al día. Pero es que es así, dándole muy poquito a cada uno, ni siquiera era una locura, ¿vale? ¿De dónde sale la comida? A ver, si todos están construyendo la pirámide, ¿de dónde están sacando esas 40 toneladas? ¿Sabes? Todos los días, durante 20 años. No sé, a mí no me encaja, ¿vale? Realmente. Que eso se pueda realizar con ese modo oficial, ¿vale? Yo, es que la cuestión dicho, de no sé cómo se hizo, pero así no me cuadra tampoco. No, la cuestión de este puzzle es que hay no una pieza, ni dos, ni tres, que hay muchas piezas que no encajan. Y bueno, hemos empezado por el tema de
de los días, las piedras que tienen que poner diariamente, ahora nos pasamos a esto, ya nos vamos a lo humano y simplemente a una cosa tan absurda que mucha gente ni se la habrá planteado, que nosotros, yo creo que aquí has hilado muy fino, ¿no? El traer este dato, o sea, el sistema de alimentación que necesitará la gente que está trabajando en una megaconstrucción como la que estamos hablando, la Gran Pirámide de Giza. O sea, es algo ya que para tener en cuenta. Sí. Es que yo no me quería poner a suponer cuántas personas pueden necesitar para tirar de un bloque de esos. Porque no es solo tirar el bloque, porque les ponen unos troncos por debajo, necesitan mucha gente alrededor. Y esa gente es físico. Entonces, no sé, es un poco loco pensado que solo se hizo en 20 años y con manos. ¿Vale? Ya... Eso es una proeza, no ¿sabes? Si lo hicieron, ole por ellos, ¿sabes? Pero madre mía, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hay otra cosa que no me encaja mucho, ¿vale? Que vamos a ir por el siguiente, que es el problema del transporte, ¿vale? El transporte de las piedras, ¿vale? Cuando uno analiza la construcción de la Gran Pirámide, hay como dos puntos, ¿vale? Tenemos una cantera que está cerca, que se puede ver, que está relativamente al lado de las pirámides, ¿vale? Y que tiene correcto. un sentido, ¿vale? Que es de lo que estaba hecho la base, ¿vale? Y Acá de ahí está. se extraen muchos bloques, ¿vale? De hecho, como se puede ver, tuvieron que ir rompiendo el suelo para crear los bloques, ¿vale? Que esa es la movida. O sea, que, bueno, la cosa es que ahí al lado había pues su cantera, ¿vale? Eso tiene sentido. Pero es que no solo había ese tipo de piedra. Está totalmente demostrado, ¿vale? Que los elementos más importantes que forman la pirámide, por ejemplo, las cámaras internas, los sarcófagos, algunos acabados, todo eso está hecho de granito. Y un granito que está a 800 kilómetros. Que esto no es como ahora, que coges el coche y te vas, ¿vale? No. Estamos hablando de 800 kilómetros vía Nilo, ¿vale? Y estos son los más gordos, porque los de al lado de las pirámides pesan, lo que hemos dicho, 2,5 toneladas como un coche. Pero es que estos ya pesan 40, 70 toneladas, ¿vale? Estamos hablando de que hay containers que pesan menos cuando se transportan mercancías, ¿vale? Transportar algo así no es trivial. Ya pensemos en la logística, ¿vale? Utilizaban barcazas más grandes o más pequeñas, ¿vale? Puede sonar razonable, pero analicémoslo con detalle. Para mover ese bloque, con ese peso, necesitas embarcaciones extremadamente estables, con un centro de gravedad calculado al milímetro. Tú, ahora mismo, los barcos los hacemos así, los de carga, los calculamos para que lleven las cargas y tú no pones uno aquí, no, tú hay un sistema para ir cargando el barco de una manera, ¿vale? Tú no puedes simplemente coger una piedra por una rampa de 70 toneladas, subirla con unas cuerdas y dejarla caer en el barco. Es que eso lo vuelca directamente, no puede ser. Claro. O sea, normalmente nosotros lo que hacemos es usar grúas especializadas. De hecho, las grúas más grandes del mundo, que están en varios puertos, hay uno en Hamburgo y otro creo en Corea o en Japón, no me acuerdo exactamente dónde, pero levantaban 1000 toneladas, ¿vale? Que es como un récord increíble. Pero igualmente tienen que ir cogiendo los bloques en su orden correcto y con una perfección, con un sistema de organización muy claro, ¿vale? Entonces, no es solo tirar una piedra dentro de un barco, no es que necesitas una grúa que lo coloque en el sitio donde tiene que ponerse para que el barco, aun teniendo esa barcaza, tú necesitarías primero subirlo y ponerlo en el sitio exacto para que no vuelque, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacían? Exacto, y simplemente, como dices tú, desde un punto aéreo, porque claro, mucha gente directamente no se habrá planteado esto, pero la gente pensará de la manera oficial como esto, que se pensará que lo meterán por rampas en el barco y ala para adentro. No, eso es imposible, porque es lo que dices tú, el centro de gravedad haría que al momento que toca el borde de la barcaza, se iría a la mierda. O sea, eso tiene que estar, claro, tiene que estar cargado desde arriba y a una velocidad muy, muy, muy lenta, y es lo que estamos diciendo, estamos hablando de hasta 700 toneladas. Ya miras tú. Son 70, que son muchas igual. El barco no creo que pese 70 toneladas. O sea, ese barco mío de madera no pesaría 70 toneladas tampoco. Fallo mío, pero claro, lo que decimos, 70 toneladas, cógelas tú a peso, porque no existía ni la polea. Ya verás tú cómo.
y cuántas personas tendrían que estar tirando para dejar caer eso a una velocidad, vamos. O sacarlo. Imagínate que lo has conseguido meter. Luego lo tienes que sacar. ¿Sabes? Que es que. Y de hecho es que la movida es que no hay evidencia de puertos, ¿vale? Yo lo he buscado, pero no hay un puerto, ¿no? Porque dice, venga, está en Asuán y nos montamos una logística guapa para que como estamos hablando, aunque no hubiera poleas, supuestamente a lo mejor las había, ¿vale? A lo mejor no tenían la rueda, nos decimos que no tenían la rueda y la tenían, ¿vale? Pero necesitas una evidencia y no la hay. Igual que hemos visto en las canteras, si hay trozos de bloques y sabemos que allí se cortaban bloques y que esos bloques son los mismos que hay en la Gran Pirámide, entonces hay una evidencia, pero no hay evidencia de ningún puerto. Entonces no se sabe, eso solo es una teoría que alguien ha dicho, pues si viene de aquí hasta allí, solo hay un camino, porque un camello no puede tirar de 70 toneladas por todo el desierto, ni millones de camellos, ¿vale? Entonces solo el río es la única posibilidad. Pero claro, el río tiene todo lo que estamos diciendo de problemas. Y luego, hablando del tema del río, otra pregunta que me ha surgido a mí así ahora mismo, al momento, me la planteo, pero no sé. O sea, el orden, o sea, ¿en qué sentido baja el río? Porque claro, estamos hablando de que no sé si esas barcazas, esas supuestas barcazas que llevaban el granito, o sea, iban en contracorriente o a corriente. Pues si van a corriente aún, pero si van en contracorriente ya me dirás tú qué era lo que movía esas barcazas. Porque no veo yo a 4 gatillos ahí moviendo unos remos para desplazar esas barcazas, ¿no? Con ese peso, ¿no? Sí. No sé. Es muy curioso. Tengo un vídeo hablando de esto, aunque es de otra temática, ¿no? De cosas raras de los ríos, ¿no? Que este río nace en el Ecuador, nace en el hemisferio norte y cae al sur. O sea, va del hemisferio norte, va del hemisferio sur al hemisferio norte, ¿vale? Nace muy lejos, es un río que además muere y vuelve a nacer, ¿vale? Hay como 2 ríos, ¿vale? 2 Nilos, perdón, que lo he dicho mal. El que conocemos, que es el de arriba, el de más cerca del delta, pero es que donde nace se llama, creo, Nilo Azul o Nilo Blanco, ¿sabes? Y va desapareciendo y se va uniendo. Pero nace en el hemisferio sur y va cayendo hacia el Mediterráneo. Entonces la teoría encaja. O sea que, que simplemente es ahí. Era una cuestión que el barco sí que iría hacia abajo y no necesitarían. No, habría que ver qué dificultad tendría llevar un 800 kilómetros. Claro. Rocas de 70 toneladas y la maniobrabilidad, porque no creo que sean los 800 kilómetros perfectos, porque un río ya sabemos que hay cosas más estrechas, de repente aparece una isla en medio y la tienes que bordear. Sí. O esas exactamente. Cosas la gente no se las plantea, pero es que claro, no tirar una piedra caudal. Y ya llego y se pone encima de una pirámide. Y tampoco sabemos el caudal que tenía hace 4.500 años. A lo mejor habría sitios que a lo mejor el caudal tenía 3-4 metros de profundidad. Y a lo mejor por 3-4 metros de profundidad la barcaza ya no tiraba, ¿no? Por ahí. Por poner, no sé, todo esto ehipotéticamente. Vamos, yo directamente creo que el río te digo yo que no. Ser un buen... O sea, el río tiene todo el sentido del mundo, pero llevar los bloques por el río lleva esta logística que estamos hablando, esta problemática de estos barcos, que tú tienes que tener un puerto de entrada, uno de salida y unos barcos que puedan llevar estos pesos. Esto es de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque realmente el río pues sí lo podríamos utilizar. Hoy me imagino que a lo mejor hay alguna ruta, lo desconozco si hay rutas, pero yo sé que se hacen cruceros que puedes ir al Alto Nilo y al Alto Egipto y puedes ir un montón de kilómetros por el río. Entonces el río yo creo que antes sería hasta más ancho y con más vida todavía incluso que ahora, ¿sabes? Así que bueno, el Nilo sí que puede ser una carretera, eso no hay ninguna discusión. El problema es el transporte, ¿vale? Ahí es donde yo veo todas las dificultades, ¿vale? Y bueno, siguiendo un poquito después del transporte, ¿no? Hemos dicho que lo llevamos de 800 kilómetros, lo llevamos otra vez, hemos salvado todos los problemas, ¿vale? Pero ahora hay una cosa que la gente no entiende, ¿vale? Y es que ahora dicen que lo van a subir por una rampa, ¿vale? La rampa, o sea, 70 toneladas en rampa no son ya 70 toneladas.
Estamos hablando de muchísimas más toneladas de peso, ¿vale? Muchísimas más. La complicación además se vuelve casi loca con la teoría de las maderas, ¿vale? Porque eso van hacia abajo y todavía la fricción, bueno, eso tendría que ser eso nunca sucedió, pero si sucedió, tuvo que ser una locura, ¿sabes? Porque la locura es esta, ¿vale? Los bloques se arrastraban por rampas, ¿no? ¿Vale? Pero cuando uno hace cálculos, para que tú puedas tirar por esas rampas y que eso sea humanamente posible, ¿vale? Tú necesitarías crear una rampa 1 kilómetro antes de llegar a la pirámide. Es decir, tendría que tener un desnivel tan suave, ¿vale? Claro. Que tendría que empezar 1 kilómetro antes, ¿vale? El problema está claro, si tú tienes una rampa de 1 kilómetro, estás cortando por un lado la obra, ¿sabes? Luego, ese nivel solo te vale para una altura, ¿vale? Perdón, esa rampa solo te vale para una altura, luego tienes que a medida que vas subiendo otra rampa para otra. Y todavía claro, más atrás. Bueno, más atrás. El kilómetro era para una altura de 140 metros, que sería la altura máxima. O sea, necesitarías una locura de rampas, ¿vale? No es simplemente tirar unas maderas y tal y ya está. No. La fuerza humana es mucho más complicado ahí. Muchísimo más por la gravedad, ¿sabes? Simplemente que no he hecho los cálculos, ¿vale? Pero podemos estar hablando de un 40% o un 50% más de peso, así, por la cara, ¿sabes? Tú piensas, yo no te puedo decir dónde lo saqué el dato, porque he visto muchas veces vídeos sobre este tema y he leído cositas. Creo que para la rampa, la supuesta rampa que tenían para alzar los últimos bloques, ya digamos de la parte ya más alta, estábamos hablando para que fuera una rampa con un nivel pues que se pudiera todavía técnicamente empujar cómodamente, de unos 10 kilómetros, si no me equivoco. Imagínate. No, es que es así, porque si tú quieres tirar, no puedes tirar con 100 millones de personas, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú tienes unas capacidades y aparte y unas cuerdas que se rompen. O sea, hay unos límites físicos que tú tienes que cumplir. Y los límites son que tienes que tener una rampa con una subida muy suave, no muy pronunciada. ¿Sabes? Entonces, para que eso pase, las rampas tienen que empezar muchísimo antes de empezar a subir, por decirlo así, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Es complicado, ¿vale? Y ahora, imaginemos que puedes hacerlo, ¿vale? Ellos no lo ponían en la base, ¿no? Porque decimos, venga, han cogido y lo han traído hasta la base, lo han empujado en la base, ¿vale? Y ya lo tienes. No, es que los tíos, estas rocas, las de 70 toneladas, las de 50 toneladas, las de granito que están talladas en un solo bloque, como en la Cámara del Rey, ¿vale? Esos están a 70 metros. ¿Sabes? O sea, no están al cero, ¿no? Tienes que subir 70 metros y construir ahí una obra maestra, porque claro, la Cámara del Rey es una obra maestra. Parecen 4 piedras, pero es que son 4 piedras que nadie entiende cómo pudieron llegar hasta ahí, ser talladas y encajadas. Y además, como hemos dicho antes, ¿por qué no nos dijeron cómo lo hicieron? Sí, claro, que ¿Por qué será? Sí. Es una locura. Es que todo esto es un añadido más a lo que vamos hablando, las piezas del puzzle que nos van encajando. Daos cuenta que llevamos aquí un ratito hablando del tema y cada vez hay más impedimentos, o sea, a nivel de logística, a nivel de humanidad, a nivel de tiempo, a nivel del sitio donde está ubicado. O sea, son muchas cosas en contra de lo que viene siendo la parte oficial, ¿no? Que siempre nos han querido vender. O sea, nosotros aquí tampoco queremos desmentirlo, ¿no? Porque no somos aquí ningunos eruditos ni nada. Estamos simplemente dando datos. Estamos dando datos, pero para que vea que cualquier persona conociendo estos datos, yo creo que se va a echar las manos a la cabeza, ¿no, Johnny? Bueno, es que el problema de los datos que muchas veces es lo que he dicho al principio, te suena 6 millones de toneladas y no sabes realmente situar, es un número tan loco que no te da para tu mente, entonces casi ni pasa desapercibido para ti, ¿sabes? O tener que mover un coche en cada vez que lo tenían que subir, ¿sabes? A la fuerza, ¿sabes? No sé, exacto. Que son cositas que no te das cuenta, simplemente ves cómo se ha hecho, ¿no? Y ves que está hecho de piedra y dices, bueno, pues nada,
movían piedras, ¿no? Tenían que poder, ¿sabes? Si está ahí es porque podían, pero cuando tú lo analizas dices, venga, pero dime cómo lo has hecho, de verdad, pero no cortando la diorita o el granito con las materias que tú me dices, porque es imposible. Vale, hoy el granito se corta con sierras industriales de disco de diamante y se perfora también con puntas de diamante especializadas. Exacto. O sea, la diorita es súper duro. La diorita es una locura. Y el sarcófago, por ejemplo, tiene una dureza. El sarcófago de la Cama del Rey está hecho en un solo bloque. O sea, tiraron un bloque de los que trajeron y le quitaron todo. Y dejaron el sarcófago. Eso es una locura. Sí. O sea, eso no... el nivel técnico de eso es para tú tener una máquina láser y cortarlo hoy en día. Porque ¿cómo ya verás tú con cobre cómo lo hicieron. Ya verás tú con cobre cómo lo hicieron. Claro, sí. El problema es que no encaja las herramientas, no encaja nada. No tiene sentido, ¿sabes? Hoy sería complicado hacer eso. Ya te digo, necesitarías pues unas sierras especiales, pero muy especiales, que yo he visto documentales que son sierras de varios a veces metros, ¿sabes? De grande, y son con agua cayendo continuamente, ¿sabes? Para que no se calienten, o sea, que eso no es simplemente llevar una flex y en ponerte a cortar la diorita, así se rompe la flex. Tú necesitas un disco especial para cortarla. ¿Vale? Que es la movida, que tú ves eso, entras ahí y dices, bueno, son 4 piedras, qué bonito lo han hecho, tampoco parece ser tan difícil, ¿no? Si está aquí, lo habrán hecho, pero cualquiera que entienda un poco de las durezas, entiende que con cobre eso no se podía hacer. No es posible, ni con piedra, ni rozando, ni con arena, como he visto. No. Eso es una obra con una herramienta que tiene que ser especial. Específica para ese tipo de corte. Lo bueno que esto es una cosa que directamente, sin ser una persona que trabaje en la construcción, como en mi caso, que yo ni trabajo en construcción ni sé casi de estos temas, o sea, simplemente la lógica ya te lo dice, que eso en ese momento con el material que había es que era imposible de hacer, o sea, porque estamos hablando de auténticas barbaridades, ¿no? A nivel de eso, de material que se necesita para poder hacer esa barbaridad, ¿no? Que es como vaciar directamente una piedra para hacer el sarcófago, es que es algo absurdo. Y luego tú has apuntado una cosa y dices, es que ahora, con lo que tenemos, se podría llegar a hacer. Pero es que, bueno, tú como bien sabrás, se ha intentado hacer y como se diría malamente dicho, no ha habido huevos a hacerlo. No, nadie se atreve. Nadie se atreve a hacer una obra así por la catástrofe que sería. Porque no podrían... Hoy podemos replicar los procesos individuales, pero la obra completa habría que verlo. Habría que ver quién se atreve a hacer eso, porque habría que movilizar mucha gente durante mucho tiempo, a coste cero, solo para una tumba. ¿Vale? Lo que te digo, esto sería... hoy en día nadie podría hacerlo porque ya el nivel... el dinero que se necesitaría, porque es lo que te digo, tú puedes replicar, incluso mejorar ciertos procesos, porque no nos vamos a engañar, ahora estamos mucho más avanzados y podríamos llegar a hacer cualquier cosa, pero no hay dinero, no hay 20.000 personas trabajando 20, o bueno, no necesitaríamos tantas, pero necesitaríamos un ejército de personas. A lo mejor si alguien podría sería los chinos, porque yo he visto varias construcciones que hacen ellos y llevan a 10.000 tíos ahí y están trabajando 2 meses y te hacen una presa, ¿vale? Entonces pues sí, a lo mejor sí se puede, pero necesitas mucho dinero y mucha gente queriendo hacerlo por nada, porque la pirámide supuestamente es solo para que alguien descanse en paz, que nunca se ha descubierto nada dentro, supuestamente. Eso es. Además es curioso que, y lo dejo ya este puntillo, que todas las pirámides vale, hemos dicho que estas pirámides no hay información, ¿vale? Pero hay otras pirámides que sí hay información, ¿vale? Estas aparecen de repente, al inicio del imperio, ¿vale? Y el nivel técnico es una locura, ¿vale? Todas las que se siguieron en épocas posteriores, todas, sin excepción, fueron peores. A peor. ¿Vale? Fue como una involución,
ya no eran pirámides, eran figurat, porque era hasta lo que les daba con su técnica, que ahí lo ves. Dices, vale, ahí han conseguido hacer lo que me encaja más que podrían hacer con lo que tienen, ¿vale? Esos figurat, de hecho ahí sí que hay documentación de cómo los hacían, de cuándo es eso, pero es que esos se hicieron a lo mejor en el año 800 antes de Cristo, y esto estamos hablando que fueron hace 4500 años, ¿sabes? O sea que hace como 2000 años después intentaron hacer las pirámides y les salían fatal. ¿Vale? Entonces, es como... Es como si alguien de esa época, ¿no? Nos vamos a los 800 años antes de Cristo, ¿no? Y dice, hostia, tenemos estas grandes pirámides, ¿no? Qué belleza, ¿no? Qué perfección. Bueno, yo creo que igual ya podríamos empezar a hacerlas, ¿no? Porque ya con lo que tenemos y de golpe porrazo empieza a hacer y te da lo que tú has comentado ahora, los figurachos estos, ¿no? Y dices, pues me parece que no podíamos hacer lo que hicieron hace 4.000. Los bloques son súper pequeñitos, claro, ¿sabes? Claro. Si has visto algunos o has visto fotos, sí, los bloques son como ladrillitos, ¿sabes? No estamos hablando ya de 2,5 de tamaño mínimo, ¿sabes? Simplemente como el mínimo son 2,5 y todos perfectamente medidos, pesaban eso y las dimensiones, no. Eran ladrillitos como nosotros, ¿sabes? Haciendo ladrillitos. No, ya, era lo que claro, no, ya te puedes ir directamente a los aztecas, ¿no? Y a los mayas, ¿no? Para ver también geniales. Sería otro tema. Claro. O sea, ellos sí que tienen también, vamos, magia allí, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, está aún más lógica todavía que la de la Gran Pirámide, quizá, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues nada, ¿qué te parece si saltamos al siguiente tema? Sí. De hecho, es un tema... A mí me gusta mucho, ¿vale? Porque es más tema... Es donde los constructores se quedan con todos nosotros, ¿vale? Porque no solo te hacen una tumba para enterrar a un solo hombre dentro, ¿vale? Que nunca encontraron, por ciento, como he dicho, sino que se tomaron las molestias de incluir toda clase de elementos matemáticos que ni siquiera se sabía que conocían. Como pi, porque ya hemos dicho que ni siquiera conocían la rueda en esa dinastía, o la polea, por lo tanto no debían de conocer pi, supuestamente, ¿vale? Entonces, el siguiente bloque, ¿vale? Es el estudio de las pirámides a través de sus dimensiones, proporciones, su orientación, ¿vale? Para descubrir cosas increíbles, ¿vale? Porque tiene una geometría dentro y una astronomía codificada, ¿vale? Es decir, que no solo son piedras apiladas, hay una información matemática y astronómica que ahora vamos a pasar a descifrar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar por el primero que he dicho, que es pi, ¿vale? La Gran Pirámide tenía originalmente, ¿vale? 146 metros de altura, ¿vale? Hoy mide menos, 138, porque ha perdido el piramidón que llevaba, ¿vale? Que ya no lo tiene. Y la base, ya hemos dicho antes que eran 230 metros, ¿vale? Si uno toma el perímetro de la base y lo divide 2 veces la altura, el resultado es pi. O sea, es pi aproximado, 3,1416. O sea, es una locura, ¿vale? Dicho de otra manera, las proporciones de la pirámide, ¿vale? Si tú lo ves en un dibujo, ¿vale? Las proporciones de la pirámide hacen que el perímetro de su base sea equivalente a una circunferencia con el radio, la altura de la pirámide. Eso es una genialidad geométrica, ¿sabes? O sea, yo no lo conocía el dato ese. Aparte de pi, es una genialidad porque el radio es la altura. Y, bueno, eso es un nivel de sacarse, vamos, la gorra. El sombrero. ¿Sabes? Con eso, sí. Yo no lo conocía el dato y cuando estaba observando los papeles que me has pasado y tal, o sea, me he quedado loco con este tema, porque yo, sobre todo a mí, a nivel general, me encanta el tema de la logística, las imposibilidades que hay en todo esto. Pero de estos datos también conozco algunos de los que vamos hablando, pero por ejemplo este concreto no lo conocía y me ha volado la cabeza. Sí. Luego, el siguiente es uno que has comentado tú antes, ¿vale? Que es la alineación con los puntos cardinales, ¿vale? Exacto. La pirámide está orientada con el norte verdadero, ¿vale? Uh-huh. Perfecta, o sea, creo que son 0,07 grados, nada. ¿Vale? Es una precisión, o sea, es de 0, ¿vale?
para ponernos en contexto, estamos hablando de una civilización, según la versión oficial, que no tenía brújulas, ni telescopios, ni instrumentos ópticos, ¿vale? Esto se tuvo que hacer solo observando las estrellas y el movimiento del Sol. O sea, simplemente. Y tuvieron que deducir a dónde apuntaba el norte verdadero. Y empezar a construir ese día, ¿vale? Porque, claro, según las estrellas y todo, tú lo puedes calcular, pero cada día cambia, ¿vale? Pues el día que empezaron, lo supieron, ¿sabes? Hasta dónde teníamos que hacerlo, admirando las estrellas para que apuntara al norte verdadero, o al Sol, ¿vale? Eso es una locura. O sea, eso no es fácil. Y tampoco puede ser casualidad, ¿vale? Eso lo han querido hacer así. Era un objetivo, ¿vale? Y lo han hecho, lo han cumplido, ¿vale? El otro es muy interesante, ¿vale? Es una forma de demostrar tu nivel de civilización, ¿vale? Y es la proporción áurea, ¿vale? La forma y las proporciones de la Gran Pirámide están en armonía con la proporción áurea, ¿vale? Que es un número que es 1,618, ¿vale? Que aparece, ¿vale? Exactamente entre la relación entre la altura de la pirámide y la mitad de su base, ¿vale? Ese ratio, ¿vale? Se encuentra en muchas formas naturales. Es un número de la naturaleza, ¿vale? En los árboles, eso se puede... Hay mucha gente que sabe cómo es ese número áureo para saber cómo va a crecer una planta, por ejemplo, ¿vale? En nuestras propias estructuras arquitectónicas, ¿vale? Nosotros lo consideramos la perfección, ¿vale? Cuando hacemos algo con proporciones áureas, nosotros lo vemos y dices, una cara con esas proporciones nos gusta, ¿vale? Y luego, como esto ya es una anécdota, si tú sacas la cartera y sacas una de tus tarjetas, la proporción entre el largo y el ancho es la proporción áurea, ¿vale? Es un símbolo de conocimiento que nosotros mismos lo marcamos en nuestras creaciones, como sabemos este número y todas las tarjetas van a tener proporción áurea, ¿vale? Y así funciona, ¿vale? Es como simplemente como una firma, ¿vale? Que tú haces y no significa nada, pero es como, hostia, alguien encuentra una tarjeta nuestra y podría deducir que conocemos la proporción áurea. Y lo mismo hacemos nosotros con la Gran Pirámide. Esta gente conocía la perfección. La proporción áurea iría también un poco ligada, ¿no? Con la serie de Fibonacci, ¿no? También con ese de esto universal, ¿no? No lo sé seguro, porque la serie Fibonacci es una correlación matemática donde se va sumando lo anterior y se van generando unos números, ¿vale? Pero también eso se llama, son unos números mágicos, efectivamente. Es verdad que en la serie Fibonacci, por ejemplo, las plantas, como tú bien has dicho, van sacando las ramas de esa manera, ¿vale? Con 1, 2, y van sacando las hojas y las ramas según la secuencia Fibonacci. Yo he escuchado que hasta se puede trasladar hasta cosas de fuera de nuestro planeta, rollas cosas del universo, incluso. Es como una especie de ley no escrita, ¿no? Es natural. Universal. Son cosas, natural, exacto. Cosas que se ven en la naturaleza, ¿no? En un brócoli. O sabes que un brócoli es muy fractal y entonces se puede ver muy bien cómo son esos fractales, ¿sabes? Tú coges un brócoli, lo cortas y tienes un brócoli, y lo cortas y tienes un brócoli, hasta que ya te quedas sin brócoli y ya te has quedado con el Pero un brócoli es muy Fibonacci, por ejemplo, ¿vale? Funciona con esas secuencias, ¿vale? Vale, más cosas matemáticas que he encontrado, ¿vale? La base de la pirámide, ¿vale? Esto es muy curioso porque igual que nosotros tenemos el metro, ellos tenían el codo egipcio, ¿vale? Eso es una medida, ¿vale? Pues justo cada lado de la pirámide tiene 365,24 codos egipcios, ¿vale? Eso significa que es el número exacto de tiempo en un año solar, ¿vale? Además, es que lograr esta relación tan exacta es como, sin cronómetro ni relojes, porque ellos no tenían, alguien cronometrara con precisión los segundos de un año completo, solo observando el sol. Porque es que la movida es que es 0,24, que es justo como nosotros sabemos. No es solo 365 días tiene un año, sí que tiene un poquito más, ¿vale? Entonces, hasta ahí afinaron. Hasta ese extra
lo incluyeron en la base de la pirámide. ¿Cómo conocían ellos el año solar? Eso sería... No se sabe exactamente si ellos sabían cuánto duraba un año. Eso Claro. se descifró no hace tanto, ¿vale? Y estamos hablando 4.500 millones de años. De millones, 4.500 años. Es difícil de saber si lo conocían o no. No, totalmente. Luego, una cosita que estaba interesante también, y es que hay una relación con los equinoccios y las caras de la pirámide. Hay una No, cosa las caras visual mágica. Lo de las ¿Qué caras no es? lo conocía también y tela. Es decir, en la pirámide supuestamente tiene 4 caras, es lo que todo el mundo ve. Pero cuando llegan los equinoccios, se transforma en 8. Cada cara está ligeramente hundida en el centro, formando una especie de como concavidad, pero es muy sutil. Y solo se puede apreciar desde el aire y cuando hay unas condiciones de luz muy concretas en estos equinoccios. En concreto, sí, es cuando el equinoccio, ¿vale? Cuando el Sol se encuentra exactamente alineado con el ecuador terrestre, ¿vale? Entonces, las sombras proyectadas sobre estas caras se ven claramente que tienen 8 caras. No sé si quieres que que enseñemos alguna imagen o... Sí, 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 así también lo hacemos un poco más didáctico también. La iremos comentando también para la gente que esté Sí, escuchando ahora el justo podcast. cuando eso íbamos a ver algunas cosillas también de aquí, Sí, de las caras, ¿vale? había una que lo que pasa es que no te quiero cortar para el tema, por ejemplo, de la famosa rampa. Me parece que tenías alguna imagen por ahí. Estaría bien que luego la analicemos un poquito para que la gente también se haga una idea. ¿Vale? Es una Venga. imagen, no tiene mucha calidad, esta es una de las que tengo, ¿vale? Pero aquí ya se ve claramente que Sí. justo en el equinoccio se ve perfectamente que hay más caras, ¿vale? Son 8 caras. Entonces tenemos, voy a ver si hay otra con mejor calidad. Se puede apreciar también que Sí, no tiene... tan bien como la otra, pero sí, No sí se tan aprecia. bien, porque en estas las condiciones de luz no son óptimas, ¿vale? Entonces, solo cuando en unos equinoccios muy concretos se produce esto, no siempre, ¿vale? Tengo otra que también se ve, pero tampoco te creas que es muy chula. La vamos a poner, a ver. Que esta es como... A ver, quito esta y comparto Ujú. esta. Que se ve muy Aquí sí, loco. Aquí se aquí ve sí. muy loco en el momento de la luz, ¿sabes? Porque es que aquí hasta... Porque como se ve desde arriba da ese efecto. Fíjate qué mágico es desde el Sí, cielo. Estas son sí, sí, cosas es que una solo se pasada. pueden apreciar desde el cielo. Pero la pirámide forma estas sombras solo se puede ver desde el cielo. Porque para ti pasa un poco desapercibido. Desde el Claro, desde suelo la no vista lo de puedes humana ver. No se puede ver. ¿Sabes? no Este nos aprecia. efecto de 8 caras. Así que bueno. Que eso también lo hace interesante porque hacer algo para que se aprecie desde el aire cuando en esa época lo único que los podían que lo único que lo podían apreciar básicamente eran las aves voladoras. O sea, también es un poco surrealista, ¿no? Sí, no tiene sentido, ¿no? Que hiciera, porque es complicarlo más. ¿Por qué darle un Exacto, 0,x grados para que creen esa concavidad? ¿No sería más fácil simplemente poner una después de otra y no liarnos más? exacto. Tienen que ser porque querían mostrar esto, de que Claro, no solo estaban montando piedras, estaban haciendo algo mucho más, más especial. algo más especial. ¿Y para quién? ¿Y para quién? ¿No? Sí, Bueno, sí. algunos dirán que, bueno, quizá para los dioses, ¿no? Que eran para que lo vieran los dioses, a lo mejor desde arriba y tal, ¿no? Por buscarle Eh, alguna explicación. Sí, de Pero momento ¿qué dioses? no vamos a meternos en eso. Además, No, no, no. ellos tenían muchos dioses, nunca lo escondieron. O sea, Eso no sí. eran una civilización de un único dios. No, Ellos era además, politeísta, sí. ellos hasta los personificaban. Ya no sabemos si por caretas o lo Correcto. que fuera, pero hay pájaros, hay cocodrilos y hay cosas con ellos allí, ¿sabes? Con figura humana, pero ya te digo, esto serán caretas o lo que fuera, pero ellos se lo tomaban muy... Tenían muchos dioses, o sea que no solo Sí, uno. sí. Vale, voy a dejar esto para... Ahora voy a terminar con esta introducción,
si quieres, que vamos con esta parte, ¿vale? Y podemos pasar al siguiente punto. Si quieres, también tengo cortes de taladros y de cosas un poco locas sobre Sí, sobre cositas imágenes. surrealistas. Sí, si quieres podemos ahora mostrarlas todas o esperamos un momentillo y lo mostramos después, no sé, como quieras, como para que veamos al final un poco Va- esas. Sí, cerramos si quieres el tema y luego lo comentamos. Vale, pues si además además de las cosas matemáticas que hemos hablado, tenían cosas con las orientaciones y con las estrellas. Es decir, que tenían un conocimiento astronómico que quedó Muy grabado preciso. en la propia pirámide, ¿vale? La disposición de la Gran Pirámide, ¿vale? Sugiere que estaba alineada intencionadamente con el cinturón de Orión y con la estrella Sirio, ¿vale? No sé si sabes que dentro de la cámara del rey, o en alguna, hay también en otra cámara, hay unos pasadizos que están orientados como a unas Suben así. constelaciones, ¿sabes? Son como telescopios prehistóricos apuntando al firmamento, ¿vale? Y Sí, justo correcto. cuando se han puesto a analizar o mirar un poco hacia dónde iban, justo va y está alineado con Sirio, ¿no? Que es la estrella que más cerca está después del Sol, obviamente, ¿vale? Sirio, que es mucha casualidad que justo entre todo el firmamento, uno de los 4 que hay conductos apunta a esa estrella, ¿vale? A la zona de esa estrella, ¿vale? Es bastante loco, ¿vale? También para pensarlo. Entonces, aquí el problema que yo estoy viendo es que la datación puede que esté equivocada, ¿sabes? Puede que nos estemos equivocando en cuándo se hizo la Gran Pirámide, ¿vale? Porque ahora, con esto que voy a pasar a ver con el tema astronómico, nos va a dar una nueva fecha, ¿vale? Y también va a ser con datos que ha habido gente que ha hecho, ¿vale? Vamos a exponer sus datos exactos, los que ellos creían, ¿vale? En esas teorías. Y vamos a dar una nueva fecha, ¿vale? Y como digo, no vamos a decir quiénes las han hecho, vamos a dar información, Los datos. ¿vale? Eso es. Entonces, lo primero es que ya resulta raro de pensar de que si hace 4500 años esto ya era extremadamente complejo, retroceder en el tiempo parece que no tiene mucho sentido, ¿no? De punto de vista tecnológico no debería de tener mucho sentido, ¿vale? Pero hay ciertas investigaciones modernas que apuntan en otra dirección, ¿vale? Que sí hay que ir más hacia atrás. Por ejemplo, la Esfinge, ¿vale? La Esfinge estuvo cubierta hasta que llegó Napoleón, ¿vale? Sí, correcto. Y cuando la han destapado, ¿vale? Tiene unas marcas de erosión en el cuerpo que son compatibles únicamente con lluvias intensas y prolongadas, ¿vale? Esto es imposible con su clima árido de Egipto, o sea, no encaja las marcas que hay con el clima que había en el año 2500 antes de Cristo, ¿vale? No encaja. En esa época se sabía que ya había ahí un desierto, ¿vale? Entonces, hay evidencias geológicas en esa región, ¿vale? Que se han investigado por otros lados, que realmente sí que fue húmedo y llovió mucho en esa zona, pero mucho, era como el Amazonas, ¿vale? Pero había que retrocederse un poquito más en el tiempo, a la última glaciación que hubo en la Tierra, ¿vale? Más o menos entre el 12.000 y el 10.000, ¿vale? Antes de Cristo. Entonces, en ese contexto climático sí que podrían darse estas lluvias que eran más tropicales y que sí que encajaría con el desgaste que tiene la Esfinge, ¿vale? Pero eso de por sí solo no demuestra nada, ¿vale? Simplemente es
una primera cosa que quería decir para ir añadiendo más cosas y ir dándole sentido a todo esto, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Es conectarlo con una teoría que ya es bastante famosa, que se hizo en los años 90 y que ahora, justo este año, en España, creo, en una universidad de España, lo han vuelto a replicar, ¿vale? Es el trabajo de Robert Bauval, no sé si lo conoces, ¿vale? Pero fue un investigador muy famoso de los años de los 90, bastante controvertido, ¿vale? Sí. Y bueno, según su investigación, la disposición de las 3 pirámides, ¿vale? De Giza, Keops, Kefren y Micerinos, podían corresponder a la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión, ¿vale? Él lo vio que justo ahí no se ven exactamente igual, que Micerino está ligeramente desplazada con respecto a las otras 2, las proporciones se encajaban, ¿vale? Pero había un pequeño... Eso ya de por sí pues le llamó la atención, ¿sabes? Como era una civilización que le gustaban las estrellas, pues empezó a mirar ahí. Entonces, y luego está el río Nilo. Y el Nilo, ¿vale? Pero según Bauval, ¿vale? El conjunto de Giza podría representar una proyección terrestre del cielo, ¿vale? De hecho, lo que acabas de decir sugirió que el Nilo podría representar la Vía Láctea, ¿vale? Como la estela esta que vemos por la noche cuando hay cielos despejados. Correcto. ¿Vale? Entonces, esto encaja un poco en la cosmovisión egipcia, donde el cielo y la tierra estaban profundamente conectados, la muerte, ellos lo tenían eso muy en su cultura, ¿vale? Pero tenía un problema. Cuando se puso a mirar el cielo y las pirámides, la alineación no era perfecta, ¿vale? Era como si el cielo se hubiera desplazado, ¿vale? Parecía que encajaba, pero no estaba bien, ¿vale? Entonces pensó qué podía haber pasado, cómo podríamos intentar ajustarlo, ¿vale? Entonces pensó en algo, ¿vale? Algo que no es muy conocido, ¿vale? Pero la Tierra experimenta un movimiento, ¿vale? Que se llama la precesión de los equinoccios, ¿vale? Es un movimiento que dura 26.000 años y es como una peonza, ¿vale? Además de girar, también tenemos tiene ese movimiento de peonza, ¿vale? ¿Eso qué es lo que hace? Que lo que nosotros vemos de hacia arriba va cambiando, ¿vale? El disco va viendo una cosa o va viendo otra, ¿vale? Entonces, esto es un proceso que dura supuestamente, los cálculos oficiales, ¿vale? Son unos 26.000 años. Y entonces pensó, vale, claro, si el cielo va cambiando y tarda eso, vamos a hacer con un programa informático, ¿vale? Con un software astronómico, vamos a intentar ver cuál era el cielo exactamente en el año 2500, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir con el software y a ver cómo era el cielo en el 2500. Entonces lo que pasó es que no coincidía, pero se había movido en la dirección adecuada. Entonces pensó, bueno, vamos a hacer hasta donde dé, ¿sabes? Vamos a ver si esto hace que coincida en algún punto de la historia, ¿vale? Pues ¿sabes justo dónde él decía que encajaba? 12.500 años, sí. No en el 2500, sino 10.000 años después, ¿vale? Justo en ese momento la alineación era perfecta, ¿vale? Como si viéramos por la noche las estrellas sobre las pirámides, ¿vale? Esa sería la visión, ¿vale? Que se tendría en ese momento, ¿vale? Esto es muy significativo, ¿vale? Porque por un lado ya teníamos las evidencias geológicas de lluvias intensas que solo podían darse hace 12.000 años. Y ahora tenemos que un astrónomo, después de sus investigaciones, se ha dado cuenta que casualmente las estrellas del cinturón de Orión coinciden un poco como las pirámides, y si movemos el cielo 12.000 años, coincide. Encaja. ¿Vale? Encaja. Entonces dijeron, bueno, ya tenemos 2 piezas, pero ¿es suficiente? Entonces llegó algo que para mí es una genialidad, ¿vale? La esfinge, ¿vale? En el equinoccio de primavera, ¿vale? El sol
antes hemos hablado de que en las pirámides con los equinoccios se ven 8 caras, ¿vale? Ese momento es un momento clave para los egipcios y lo quisieron marcar en el tiempo, tanto en las pirámides como en la esfinge. ¿Y cómo lo marcaron en la esfinge? ¿Vale? El sol sale alineado justo frente a él, ¿vale? En el equinoccio, cuando el sol se levanta por la mañana, el sol mira a la esfinge, ¿vale? Eso es un detalle de estas cosas que ellos no hicieron nada por casualidad. Todo está milimétricamente pensado, ¿vale? El día del equinoccio, el sol sale justo por donde la esfinge está mirando, ¿vale? Eso es interesante. Pero esa misma noche, en el horizonte opuesto, aparece una constelación. ¿Sabes cuál era la constelación que apareció hace 12.500 años en ese cielo de equinoccio de primavera? La constelación de Leo, del león, ¿vale? Esto es un detalle curioso, porque hay muchas teorías que dicen que la esfinge originalmente era un gran león, ¿vale? La cabeza fue modificada posteriormente. De hecho, se nota un poco en las proporciones. Cuando tú ves la cabeza, ves que es más pequeñita que el resto del cuerpo. Se ve que va, por lo que fuera, esa cabeza no fue la original de la esfinge, ¿vale? Ves lo que nos ha quedado y no nos queda otra, es lo que tenemos. Que nada, estaba justo con esto del león, ¿vale? Que justo la constelación que sale en la constelación de Leo y justo la esfinge se cree que pudo ser un león, ¿sabes? Así que la imagen, cuanto mínimo, encaja. Un león de piedra mirando al horizonte mientras el sol se eleva, y cuando se va a dormir, la constelación del león aparece por detrás suya. Qué bueno. O sea, esta gente eran genios de la astronomía, de todo, ¿sabes? Matemáticas, construcción, o sea, todos los retos que tuvieron que pasar, los pasaron. Y al final nos quedó esto, porque nadie lo puede dudar, eso está ahí. O sea, y hasta el día de hoy, que es... Y hasta el día de hoy, tío, que eso también es muy importante, o sea, que aguante el paso de los siglos y de los milenios, tío, ya es una cosa muy, muy, muy fuerte, tío. Porque a ver cuántas cosas de las que tenemos ahora que hemos construido en las últimas 2 centenarios, a ver hasta cuándo llegan, ¿sabes? Eso es. Yo, un poco, me falta solo una partecilla, ¿vale? Que, bueno, Sí. queda un poquillo. Me encanta. Que es justo la conclusión, ¿no? Porque si analizamos todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De la construcción, la precisión, geometría, orientaciones, números, ¿no? Nos da una sensación difícil de evitar, ¿no? Estamos a algo que no encaja del todo bien con la explicación simple con el tiempo que nos dan, ¿no? Entonces, la Gran Pirámide, para mí, en muchos aspectos, es un objeto fuera del tiempo. Este acrónimo que se utiliza en arqueología, que es cuando encuentran algo que está ahí, lo has encontrado, pero de repente dices, esto no encaja con lo que nosotros tenemos. Totalmente. ¿Vale? Entonces, los sopas. Tema quedaría para otro podcast, ¿no? Los famosos sopas, tío. Yo tuve la suerte de ver uno. Cuando estuve hace muchos años, bueno, hace algunos años, en Atenas, y me pasé por todos los museos de allí. Y el Museo de Arqueología Nacional está guapísimo. Te lo recomiendo si algún día vas. Pues allí hay un OPAR. Está el primer ordenador de la historia. El mecanismo de Anticitera. No sé si te suena. ¿Vale? Es un sistema de bronce, ¿vale? Eran como unos círculos que encontraban, bueno, era como un reloj, imagínatelo como un reloj, pero grande, ¿vale? Y calculaba todos los ciclos astronómicos con una precisión que ni se sabía que los griegos sabían eso. Es decir, ellos, con lo que encontraron ahí, podían calcular cualquier orientación del año en ese sitio. Lo utilizaban supuestamente para navegación. Era un aparato de navegación. Pero solo hay uno y cuando lo encontraron creo que tiene 1000 o 1500 años. O sea, es una locura del tiempo. No es locura. Además, y está ahí. Y está muy chulo, ¿sabes? Y eso es un OPAR real. O sea, lo pone hasta ahí como OPAR, ¿sabes? Que no se sabe cómo llegó hasta ahí. ¿Cómo lo hicieron? Es como un ordenador. De hecho,
No se deja Sí, tocar sí, sí. mucho, pero yo vi un documentalcillo donde le han hecho rayos X y tal, y se ve que por dentro es una máquina perfecta de relojero. ¿Sabes? Está hecho, es como un ordenador analógico, ¿sabes? Porque hace un montón de operaciones solo girando ciertas cosas, ¿vale? Eso lo descubrieron, o sea, hay como lo- lo- la arquitectura la han conseguido sacar, Ujú. ¿no? Como con un tag en el este. Ah. A mí es que este es un tema que me gusta mucho de los Sopra. A mí uno de los que más me gustan, este tan famoso que creo que es Azteca o Maya, si no me equivoco, que es un avioncito, ¿no? Que me parece que se parece a un avioncito, tío. Que ese es Sí. muy heavy también. O sea, donde tú estás viendo el objeto, es que tú con la mentalidad ahora estás viendo claramente un avión, pero claro, hay que remontarse al milenio de donde viene, ¿no? El objeto en cuestión. A Es mí muy que me heavy, muy gusta heavy. mucho las cosas de física y la electricidad y cosas así, la pila de Bagdad. Esa también es muy famosa, tiene muchos años, más que las pirámides, y es una pila literal. Era una batería, Sí, sí. ¿sabes? Y la encontraron y está claro que es una pila por los materiales que tiene, el relleno y el metal justo encaja para que eso sea una batería, ¿sabes? Esto da que Hay pensar, muchos. esto da que Martillos, pensar. El cosas martillo, así. una pala, si no me equivoco, también. Y Pero bueno, unos huevos, esto, unas piedras también y cosas. Aunque bueno, es- eso es esto va a sí. dar, va bien, va a bailarlo bien con la parte de final que tenemos preparada. Así que si quieres luego ya pues lo acabamos de rematar y acabamos con nuestro OPAR con el que estamos hablando hoy, que es la Gran Pirámide de Giza, que es Eso el es. OPAR más bestia a nivel mundial, Sí, sí, sí. porque todo lo que ha conllevado su construcción, ¿no? A tema logístico, tema de gente Mm, necesario, de operarios, de, de- de ubicación, de precisión, de manera como está todo dispuesto, ¿no? Como hemos tocado ahora en el último tema, ¿no? A nivel astrológico y tal, claro. es abrumador, tío. Es que casi no se cree imposible, ¿no? De concebir algo a día de hoy, algo así tan bestia. Pues imagínate remontándote a los 4.500 años que se dice, incluso hasta tirando más atrás a los 12.000 como os ha apuntado, tío. Ya. No, no, muy bestia. La pregunta sería por qué se evita profundizar demasiado en estas inconsistencias, ¿no? Es Porque cierto. son claras. Yo creo que cualquier persona que trabaje en la construcción y algún día haya ido allí lo notará, ¿sabes? No Lo notará. necesitas ni siquiera ser un ingeniero, ¿sabes? No. Con que seas una persona que has manejado una grúa, que sepas cuánto pesan las cosas y tal, rápidamente te darás cuenta de que nada encaja para lo que te dicen cómo se hizo, ¿sabes? O sea, O es... un buen observador, si es que hay a veces que ni siquiera tiene que ser lo que tú dices, una persona que sea muy observadora y que tenga un poco de lógica lo va a visualizar, eso yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la razón es porque nos tienen como encerrado en una narrativa donde solo hay un camino, ¿no? Es una evolución Exacto. gradual, ¿no? Donde las sociedades primitivas evolucionan a sociedades más complejas y no se pueden permitir, no sé por qué no se lo podrían permitir, que no somos niños, pero de que Ya. no haya sido así, que a lo mejor haya habido un cataclismo que se haya cargado toda la civilización por algo y nos haya quedado pues las pirámides, algunas cosas por ahí Yo qué desperdigadas, sé, tío. ¿sabes? Pero yo qué sé, no tiene mucho sentido pensar que No, no, la verdad. con lo que te dicen que se hizo, Ya, ¿vale? Es como no puede ser. Entonces, tiene que haber otra respuesta, ¿no? Entonces, claro. ¿cuáles son las respuestas? Vale, Yo a pues veces, yo... yo a veces pienso un poco sobre el tema que parece que tienen miedo a cambiar los libros de historia, tío, sinceramente, porque es que si no te lo explicas, porque luego te fijas en estas cosas como la que hemos estado hablando tú y yo ahora, que las podemos ver en muchos canales porque es un tema que gusta mucho, ¿no? Y tal, y dices, pero si es que no hay cosas que no se sostienen, tío, ¿por qué se empeñan en intentar sostenerlas, ¿no? Sí, no, es que no. ¿Sabes? Porque es que, no sé. Yo que sé, a ver, el tema final, ¿no? Sería un poco comentar, ¿no? ¿Me Dar escucha, un Johnny? poco, sí, Ahora, sí, sí. dar un poco nuestra, no sé, después de Sí, todo lo que hemos visto, la pregunta es clara, ¿no?
¿por qué no decimos que fue una civilización más avanzada que la Por nuestra? ejemplo. Podríamos decir una intervención extraterrestre, pero no nos tenemos que ir a algo tan loco. Que a mí me No, encanta, no, no, para ¿sabes? Yo nada. me encantan las temáticas extraterrestres y todo, pero sigamos con los números y no nos vayamos Exacto. con No nos vayamos nuestros afuera. sentimientos. ¿Por qué no puede ser una civilización humana, ¿sabes? En otro Sí, tiempo, de prosperidad. ¿Sabes? Que por lo que fuera, exacto, sí, sí. eso para mí tiene mucha Es que más yo creo que lógica en pensarlo. Aunque solo fuera un es, pueblo, ¿sabes? Pero si tú me dices, existió un pueblo que tenía grúas, que controlaba todo, ¿sabes? Entonces yo lo veo más lógico. Que de repente pasó algo grave o al final la sí, decadencia de todo imperio. Los destruyeron gente con... Bueno, es que el que acá hace unas pirámides no puede ser destruido por nadie que tire piedras. Pero bueno, esas pirámides, la eso daría civilización otro era tema. muy avanzada, ¿sabes? Pero es eso, que cuéntame una historia que me encaje más, ¿sabes? Porque Claro. ahora mismo la historia es como una mentira, no puede ser verdad, ¿sabes? Porque, no sé, no lo Y luego veo... no, y luego aparte el hermetismo que hay en torno a todo esto, o sea, por ejemplo, no, solo se excava cuando ellos quieren y como ellos quieren y todo, sabes tú que, bueno, allí en el tema del Cairo, ¿no? No sé quién es el que lo estaba gestionando, que bueno, mira, aquí viene perfecto para comentar el tema de lo de El la... Zaguas, pero es que no me sí, acuerdo bien cómo se llama, pero creo que el apellido es el sí, Zaguas, el que sí, está o de sea, director o, del Museo de o Egipto, sea, del sí, Cairo, perdón. yo entiendo que tú quieras tener todo esto bien preservado, ¿no? Porque es un patrimonio cultural histórico, vamos que no puedes cifrarlo, ¿no? En ningún precio, ¿no? Pero no sé, dar un poquito más de manga ancha, ¿no? A lo que sería el estudio, ¿no? A otras hipótesis, ¿por qué se tienen que cerrar, ¿no? De esta manera. Claro. Porque los Yo, egipcios se han quedado con que ellos han creado eso, pero realmente ellos llegaron. Yo creo que es un poco el verdadero... la lógica debe de ir por ahí. Que eso ya estaba allí, ellos simplemente llegaron y lo llenaron todo de jeroglíficos, porque es su escritura y eso, simplemente están orgullosos de ese su legado. Entonces ellos creen que lo han construido ellos, como los mayas les pasa un poco lo mismo que antes lo has comentado. Las estructuras estaban allí, no las hicieron ellos. no, claro. ¿Sabes? ¿Sabes cómo va, no? O sea, ya estaban, entonces, bueno, no... Hay en muchos sitios donde de repente se han encontrado cosas fuera del tiempo, ¿no? De la lógica. Claro, Y esta está claro. claro que va así. Yo, mira, hay un... Si existió una cultura técnicamente avanzada, es perfectamente posible que sus rastros ya hayan desaparecido o que estén ocultos. Pero es que han pasado 10.000 años, sitúate, hace 10.000 años o 12.000, ¿sabes? Sí que da tiempo a que todo eso se haya perdido, ¿vale? Y si hemos pasado una Claro, glaciación y hemos pasado cambios climáticos que se sabe que han totalmente. pasado, claro que tiene lógica pensar en eso, ¿vale? Mira, que en una pregunta que nos podríamos hacer es, porque me la hice yo, y es, ¿cómo se la encontraron las civilizaciones más antiguas que no eran los egipcios? ¿Vale? Entonces, el primero que habla de esto, que no son los egipcios, es el griego Herodoto. ¿Vale? Herodoto llega en el siglo V y cuando llega allí pregunta cómo se han construido las pirámides y escribió una serie de libros o documentos contando lo que los sacerdotes le habían dicho por tradición oral. No había documentos sobre su construcción ya en el siglo V antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, no se puede achacar a eventos posteriores como la quema de la biblioteca de Alejandría o cosas así. No, no, no. Cuando Herodoto llegó a Egipto, en el siglo V antes de Cristo, no sabían cómo la habían hecho. Y Herodoto se las encontró perfectamente, ¿sabes? Limpias, sin tapar y sin nada. Él las describió como las vio, Claro. ¿vale? A los romanos, que son unos cuantos siglos después, les pasa lo mismo. Quedaron fascinados. De hecho, he leído que las visitaban como turistas. O sea, estaban Fíjate. fascinados por Egipto. Muchos emperadores los visitaban muchas veces anualmente y Ya, han para que dejado vean. por escrito sus experiencias. O sea que
En Grecia y en Roma se visitaban, pero no se sabía cómo se habían construido. Solo iban a ir porque era increíble, ¿sabes? Y luego, Imagínate, por ejemplo... imagínate los siglos que habían pasado y que ellos, con todo lo que ya habían construido por el camino, por el paso de los años, eso les siguiera pareciendo algo increíble, ¿no? De construir. O sea, imagínate que eso es otro dato que también yo creo que es bastante interesante. Sí. Y, Ahora y quería sobre todo, romper, porque ahora la cosa es que hemos dicho, vale, están los romanos, están los griegos, ¿vale? Las civilizaciones más clásicas del Mediterráneo, ¿vale? Para ellas ya eran unas reliquias de un pasado remoto y misterioso. Pero es que la historia toma algo, algo pasa en la historia extraño, ¿vale? Mira, cuando Napoleón llega a Egipto en 1798, ya muchos años después, ¿vale? claro, Porque Napoleón no solo era militar, era un admirador de la historia clásica, de la historia, correcto. y él no fue solo por una conquista, como que también hubo una batalla, ¿vale? Sino que llevó cientos de científicos, no sé si 150 científicos, artistas, gente de la religión, Todo. eruditos, ¿sabes? Todos vinculados con escuelas del misterio, masonería, porque él era masón también, ¿vale? Ujú. Entonces, ellos realmente estaban buscando un conocimiento oculto, ¿vale? Cuando llegó, las pirámides estaban semienterradas ya. Enterradas. Sí. Él, cuando encontró la esfinge, por ejemplo, solo le quedaba la cabeza por arriba. No le quedaba el cuello y la cabeza. No estaba visible, ¿vale? Eh, de hecho, cuando él llegó, no sabía leer los jeroglíficos. Nadie sabía leer un jeroglífico, ¿vale? Y justo tuvieron, esta expedición es muy famosa porque encontró la piedra Rosetta, que fue ese texto que tenían los tres idiomas y pudieron elaborar un vocabulario de todos los símbolos que había ahí. Y Y así buscarle se la lógica. pudo a posterior descifrar lo que significaban los jeroglíficos. Pero en 1798 no sabía, las pirámides estaban cubiertas. Solo 2000 años después estoy hablando, ¿eh? Que hace 2000 años atrás se habían visto las pirámides, los romanos iban y estaban perfectas, ¿sabes? Además acabadas, no como ahora, que le han quitado todo, ¿vale? Cuando supuestamente los romanos y esos iban, todavía tenían las partes externas y el Lisas. piramidón y todo. Luego de repente pasan solo 1700 años y ya están cubiertas, ¿sabes? Y sin el pirámide. ¿Qué significa eso? Que es muy fácil que en menos de 2000 años casi ya no sabes hablar su idioma, ¿sabes? Ya no sabes hablar el idioma, porque claro, los griegos sí que sabían el idioma. De hecho, la piedra Rosetta, uno de los idiomas, es el griego. O sea, fíjate lo fácil que es perder la información, es lo que quiero decir. Entonces imagínate 10.000 años, es que tiene toda la lógica del mundo, que después de 10.000 años hayas perdido todo vestigio de esa civilización. Si solo han pasado 1800 y ya no sabes el idioma. Las pirámides están fatal, porque prácticamente luego se tiraron 2 siglos enteros para desenterrarlas. ¿Sabes? Que no Ya te creas ves. que llegó No, Napoleón claro, y ya las desenterró. Napoleón no las esa hay vio una faena. desenterradas. O sea, que eso se tiraron luego 2 siglos para... Hoy las ves limpias, pero siguen limpiando. ¿Sabes? ¿Qué Claro, podría haber debajo de la meseta? Todavía habría que excavar, pero los bichos han dicho hasta aquí. ¿Sabes? Por algo, digo yo. ¿Vale? Porque nadie puede excavar más. Hoy lo que vemos, para mí, es la parte visible de un complejo todavía mucho mayor. mucho más Que no grande, está sí, excavado todavía. ¿Sabes? Y que todavía hay sitios donde se prohíbe excavar más. De hecho, solo ellos pueden excavar, ¿sabes? ¿Por qué Es será? curioso que además lo que me has comentado antes, que había un estudio hace poco de una universidad italiana, creo que es, Sí, ¿vale? De Pisa, donde han utilizado como unas imágenes especiales, ¿vale? sí, Han todo contratado con satelital. dinero, lo han hecho con satélites, ¿vale? Han contratado una empresa que tiene esta tecnología y han dicho, venga, quiero que me hagas un barrido con esta tecnología, ¿vale?
de toda la meseta de Giza, ¿vale? Y entonces han descubierto, ¿vale? Según la interpretación que estos italianos daban, esto ha sido una locura hace un año así. ¿Tienes la ¿sabes? imagen por ahí, Johnny? Sí. Sí, porque sería interesante también. A ver, es una imagen que no es real, o sea, es una No, recreación, pero bueno, para que para que la gente le ponga una idea. bueno, la imagen en sí, perdón, espérate, voy a abrir. Porque tú dices una que no es real, pero Ah, la vale, vale. otra sí es real. Ah, ¿tú tienes la real? Ah, vale, No, perfecto. lo que quiero decir con Sí, que sí que es real es que, la del barrido, ¿no? vale. Es decir, la Vale, esta es imagen de la. abajo es la imagen que ellos Vale, reciben, es la del estudio, o sea, que eso Sí, no, no no, yo es esta no. falso. Falso es lo de arriba, que se han Sí, sí, no, inventado yo lo es que que no la tenía podría esta. significar, pero el Yo es que esto no estudio lo te tenía. revela cosas físicas que hay debajo, porque ese Claro. estudio lo que dice es qué hay abajo. No te está diciendo otra cosa, te detecta los objetos que hay debajo por sus densidades y tal. Y entonces está totalmente demostrado que hay cosas, ¿vale? Pero no, como se ve es como una estructura, han dicho que podían ser como unas columnas y tal, no lo sé, pero se ve claramente de que debajo hay algo. Que eso es lo que, para mí lo importante no es que, porque aquí hay una más graciosa, que es un poco la broma de que Sí, las pirámides es solo la punta del iceberg. exacto. Bueno, Es un esto ya para símil mí bonito, eso pero sí es es la bonito, verdad. pero además se ve. Sí, pero bueno, Eh, ya te queda indicar que debajo de eso pues hay algo más. Debajo hay algo, eso está totalmente Y que demostrado. no le interesa. Y que no Eso interesa es. que se sepa. Y bueno, como te digo, el misterio está ahí. Y todavía intenta gente intentar descifrar, gente que tiene además de la curiosidad como nosotros, las capacidades para hacer investigaciones, y luego llega cualquier representante de Y se lo Egipto tiran y abajo. dice que esto no es, todo esto es Claro. mentira, que esto no le están inventando cosas, sabes, que de un estudio han sacado que hay hay cilindros, que si hay nada, que para Egipto todo es mentira. Sí, porque el problema de esto es muy difícil demostrar que así es, pero claro, es muy fácil tirarlo por tierra, porque luego viene una figura importante como es el hombre este, que ahora no me acuerdo el nombre, que hemos comentado alguien, y coge y te lo tira todo por tierra, pero bueno, por su huevo bonito, ¿no? Como que diría, ¿no? Porque Sí, sí. básicamente es que es eso, o sea, tú llegas, había una persona que me imagino que se han gastado un dinero en realizar todo esto, en estudiarlo y tal, porque hasta que me imagino que ellos los ponen, tienen que asegurarse de que eso es así. Pero no, sin embargo, cogen, lo exponen, lo empiezan a madurar, ¿no? A llevar a sitios para que la gente pues lo estudie, lo mire y tal. Y sin embargo, llega este señor y dice, venga, va, esto no puede ser así porque esto es mentira ala, y se acabó el misterio, ¿no? Sí, 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 sí. Es que, bueno, es un poco el mundo en el que vivimos, pero no nos vamos a Sí, meter en ese tipo ahí de está. temáticas. No, no, mejor Nos que no. dejan ver lo justo, ¿sabes? Lo Y que le interesa, ya nosotros está. podemos imaginar el resto. Bueno, Bueno, no sé si quieres cerrar aquí, más o menos, o te gustaría meter un último punto de para qué podría servir la pirámide, ¿no? Porque eso sería a lo mejor lo último que podríamos intentar un poco sí, le divagar, damos ¿no? Porque para qué sirve la pirámide? Después de haber visto todo lo que hemos visto, realmente una tumba no parece, ¿no? No, no. Yo sinceramente, por todo lo que he ido viendo a lo largo de estos años, de la información que me ha ido llegando y por mi mente abierta también, yo creo sinceramente que va más bien orientado a un tema energético, ¿no? De energía, ¿no? Porque hay en varios casos bueno, la disposición como está puesta, los túneles, los materiales también de los que está hecho especialmente el interior van muy orientadas al tema de energía y más perfectamente, me imagino, si lo quieres hilar ya, para energía libre como la que nos comentaba Nikola Tesla, ¿verdad? Eso es. De hecho, dentro de las teorías no oficiales, es que la pirámide, de Un alguna manera, catalizador. es una estructura energética.
¿vale? Ujú. No se sabe muy bien qué tipo de energía o cómo hacerla vibrar, ¿vale? Pero se cree de que era una estructura resonante, ¿vale? Energética. Tenemos, como bien has dicho, que es una persona que admiro mucho, ¿vale? Nikola Tesla, ¿no? Nikola Tesla pensaba, ¿vale? Que podíamos crear un sistema resonante global, ¿vale? Capaz de Ujú. transmitir energía a grandes distancias, pero teniendo la de la Tierra, ¿vale? Es decir, él pensaba, el famoso, hay una torre muy famosa, Sí, el la torre que Banken Clive Tower, financiada por que ya sabemos quién. eso es, y entonces lo que quería era extraer la energía que la propia Tierra tiene, porque la Tierra tiene mucha energía, tanto en la ionosfera como en los campos magnéticos que nosotros tenemos. Entonces la idea de él era intentar extraer esa energía que existe y luego transmitirla gratis, que ahí es donde el problema que él tuvo, ¿sabes? De esa transmisión wifi de la energía que no le gustaba. De hecho ahora ya se hace, lo que pasa es que no es para las personas. El otro día lo vi que estaban ya empezando a enviar para drones, ¿vale? Les enviaban electricidad ya directamente para recargarlos en el aire, Para que ¿sabes? veas. Y esa tecnología militar ya existe, ¿sabes? Pero para nosotros no, obviamente. Pero la idea de Nikola Tesla encajándolas con las pirámides, ¿vale? Que es lo que especulan muchas personas, no es algo que yo me esté inventando ahora, ¿vale? Son cosas que he leído de otros y que a mí me resuenan un poquito, ¿vale? Es que hay como una serie de puntos en la Tierra que se llaman las líneas ley, La ¿vale? línea, sí. Que son justo sitios donde el campo magnético terrestre, por cómo es el campo magnético, si tú ves un campo magnético que se pueden ver con imanes aquí en polvo y puedes ver las líneas, tiene Ujú. una distribución de campo donde hay unas zonas más intensas que otras, ¿no? Entonces Claro. estas líneas ley son esas líneas que son más intensas, naturales de la Tierra, ¿no? Pues, no sé, justo la casualidad, ¿vale? Da que las pirámides La de pirámide Giza, la está meseta sobre de una. Giza pasa sobre una. Entonces se ha interpretado que de alguna manera querían hacer resonar la pirámide, ¿vale? Porque la pirámide es un resonador natural. Solo habría que hacerla vibrar de una manera especial y utilizar el campo magnético terrestre, todo es teórico, para intentar crear energía de ahí, ¿vale? No es algo loco. Por ejemplo, ¿vale? Esto sí que es un poco de mi cosecha, ¿vale? La, las piedras que se utilizaron, la mayor piedras son caliza y tienen cuarzo, ¿vale? El cuarzo es un material interesantísimo, ¿vale? Se llama piezoeléctrico. ¿Qué significa que es piezoeléctrico? Que cuando se somete a una presión, ¿vale? O a una vibración, genera descargas eléctricas. Ujú. Por ejemplo, un mechero eléctrico funciona bajo ese principio, ¿vale? El cuarcito que tienes, le metes con el muelle y genera una chispa, ¿vale? Esos son Ujú. materiales piezoeléctricos, es muy interesante. Eh, vale, pues las piedras que envuelven toda la pirámide, esa piedra caliza está llena de cuarzo, ¿vale? Entonces, si una estructura de 6 millones de toneladas de cuarzo, ¿vale? Rica en cuarzo, con cámaras internas y corredores que podrían hacer de cavidades resonantes, ¿vale? A lo mejor, de alguna manera, no sabemos si sísmicamente, con un terremoto o acústico, o que le cayera un rayo, ¿sabes? Porque no olvidemos que la pirámide estaba coronada en un piramidón metálico. De oro. Se cree que era de oro, efectivamente, ¿sabes? ¿Y por qué oro? Porque es un conductor Un conductor muy maravilloso. bueno. A Sí. lo mejor querían extraerlo del rayo y justo ahí es cuando se genera la resonancia. Claro. No se sabe, ¿vale? Hay muchas teorías, ¿vale? Y bueno, este es uno de ellos. Así que si juntamos los elementos como un material rico en cuarzo, cavidades resonantes, la geometría piramidal, que es un resonador natural, un posible terminal de la Tierra, ¿no? Donde además tenemos un punto especial, ¿no? Así que
es la teoría de que se está extrayendo energía de alguna manera de la atmósfera, ¿sabes? De la atmósfera. El campo terrestre, pero que gracias a la forma de la pirámide y cómo está hecha se puede extraer energía. Eso solo es una de las teorías, ¿vale? La otra teoría que se comentaba mucho es que eran como tiene esos canales que apuntan precisamente en unas constelaciones, que fueran de alguna manera como unos teléfonos cósmicos, ¿no? También decían, ¿no? Que se podían enviar También. como mensajes por esas cavidades resonantes, porque de hecho son rectángulos, ¿vale? Y las antenas de bocina, que son muy típicas, ¿vale? Para enviar cosas muy estrechitas y que lleguen a un sitio concreto, se llaman direccionales, ¿vale? Son como bocinas, ¿vale? Que existen, nosotros las utilizamos. Entonces, para los satélites y eso las utilizamos así, de tipo bocina. Pues parece que la pirámide podría ser también como un tipo de canalizador de la energía y que enviara un mensaje. Imagínate que pudiéramos cargar la energía. El sarcófago es, de alguna manera, la cámara del rey sirve para almacenar la energía y de alguna manera la podríamos canalizar por esos túneles, ¿vale? A lo mejor se podrían enviar mensajes, aunque solo fuera, claro, estamos suponiendo mucho, ¿sabes? Yo como estamos hablando de suposiciones y tú has puesto un poquito de tu cosecha, ¿qué te parece si te pongo yo un poquito de la mía? Aquí voy a meter un poquito de teoría mía y un poquito de primado negativo. Claro, la pregunta es, si eran unos recabadores de energía, ¿para qué esa energía? Te pregunto yo a ti, ¿para qué crees? Yo quiero creer que para conseguir algún tipo de vida eterna o de algún tipo de... Como les gustaba mucho la muerte, pues yo creo que algún tipo de rejuvenecimiento, por ejemplo, ¿sabes? Que les mantuvieran jóvenes siempre, o yo qué sé, No, ¿sabes? Porque no es la mala. cámara siempre me ha gustado como elemento donde alguien se tumba, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí alguien se tumba, ¿no? Como funcione eso, tú tienes que estar tumbado. A lo mejor funciona mentalmente. Y cuando la Napoleón energía estuvo, está ¿no? Pasó una cargada, noche ahí. ¡pum! Sí. Puedes hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que la cámara está hecha para que tú te tumbes, de alguna manera. Yo creo que... No lo sé, ¿sabes? Ya te he dicho. Así, para regenerarte tu energía o tu alma, o para la muerte, para... Yo qué sé, algo de eso. No es mala, ¿no? No es mala opción, Pienso. pero ¿qué tal qué te parece o cómo te resuena si te digo, te recuerdo el nombre de una película, Stargate? Me encanta. Yo es de las Y si películas que si sale en la tele me quedo a verla. La 1, Yo ¿eh? también. Y me he visto Hombre, el la una. SG5, el Sí, sí, SG1, sí. o sea, Atlantis, que me la vi también. O sea, Sí, sí, yo sí, soy sí, muy súper buena, fan. tío. Soy Pues, súper fan. qué te parece si yo te digo, bueno, esto como ya te ¿Sí? digo, cosecha mía, o una cosa que yo creo que pueden ser portales interdimensionales, tío. Sí, un poco lo que estabas diciendo, que a lo mejor no se envían mensajes, sino se te envía tu alma, o se envía tu ser a otro sitio, ¿no? Algún tipo Exacto, de envío energético que no podemos comprender, exacto. ¿sabes? Y ya ahí Pero a mí directamente me encaja. Me y de encaja ahí también. directamente también lo podemos hilar un poco con el tema de las personas que lo construyeron, que ya eso también sería otro tema aparte, pero que me encaja bastante con los que lo construyeron y para qué lo construyeron. Sí, Y hasta aquí lo dejo. eso es. Yo No, creo que es un buen de esto para cerrar. eso es, eso es. Porque eso ya sí que es especular demasiado, ¿sabes? Sí, Porque podemos pensar para qué sirve, para tal, pero pensad quién lo ha podido hacer. Más allá de todo lo que ya hemos exacto. dicho, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, sin duda. Sí, señor. Pues nada, tío, creo que va siendo ya hora de cerrar, que si Sí, no se nos va a ir de hora, sí. aunque bueno, es un tema Dijimos que una está, hora, pero no hemos podido. Es que hablo vamos por mucho. 1 hora 40. No, no, y aparte es que es un tema que lo vale, tío. Es un tema y nos hemos cohibido seguramente de hablar muchas más cosas, pero es que es un tema que da Sí, para mucho. claro. Es que Y muy podríamos interesante. hacer podcast. Podríamos tener un podcast solo de las pirámides. Porque tiene tantos detalles, ¿sabes? Buah. ¿Qué Pero es es que eso? podemos meternos en Templos. subtemas. Sí, La flor de la vida. Hay una piedra, ¿sabes? Que está no me acuerdo en qué templo, en el de Nefertiti, creo, ¿sabes? Que es una flor de la vida. Es una piedra muy bonita, circular, y tiene la famosa flor de la vida. No sé si sabes cuál es el símbolo, pero sí. la curiosidad es que La unos meteré tíos por aquí la luego. analizaron por rayos 3D
perdón, con rayos X y vieron el Ujú. interior. Y se dieron cuenta que la flor de la vida está quemada dentro de la piedra. Es decir, que lo tuvieron que hacer con láser. O sea, solo hay una manera de hacerlo y es quemando la piedra con un láser que Total, además sí, tenga eso una no lo conozco. frecuencia que atraviese la piedra. O sea, es algo Algo muy loco. demasiado. Sí, sí, porque es muy técnico. Eso, para hacer eso es... Yo no sé si podríamos. Sinceramente. Ahí lo dejamos. Quemar la piedra por dentro. Así que bueno, gracias Alberto por la Hombre, invitación, ¿sabes? a ti por venir. Yo siempre encantado de tenerte aquí porque, bueno, eres una persona que derrocha sabiduría. Aparte, me encanta porque traes cosas siempre tocadas desde los datos y eso a mí me encanta. Y yo creo que ayuda mucho al espectador, ¿no? En este caso, porque los datos siempre son de demoledores. Eso es. Eso. Pues nada, Johnny, eh, Pues ya traeremos próximamente otros temas, también no menos interesantes que este, aunque yo creo que los dos últimos que hemos traído han sido siempre de temas los... prohibidos. Ahí está, tú lo has dicho. Pues nada, hasta aquí recordar, pues siempre el canal de Hoy Vamos a Pensar de Johnny y Noctámbulos Despiertos. Ya podéis, sea que lo veáis en su programa o en el mío, o sea, en su canal o en el mío, pues suscribiros a uno a otro, porque siempre aparte estaremos tocando toda esta clase de temas y otros relacionados tanto como en tu canal, que es muy muy interesante, como yo creo que en el mío, que también tocamos todo tipo de temas. Eso. Pues nada. Genial, Simplemente Alberto. recordar, genial, un saludo y bueno, recordad esto que podéis compartir, suscribir y poquito más. Aquí quedamos para próximo podcast, Espero ¿vale? que os haya gustado. Nos Un vemos. saludo. Un saludo. Chao. Hasta luego. Chao, chao.